Queridos peregrinos, en nombre del Santuario de Fátima les doy la bienvenida. Estamos en el mismo lugar de las apariciones de Nuestra Señora, lugar sagrado, lugar santo, para esta misa, la misa oficial que el Santuario ofrece a los peregrinos de habla hispana. La Santa Misa será ofrecida por sus intenciones, también por la de los hermanos que siguen la celebración por los medios digitales. Continuamos pidiendo a Nuestra Señora por el don de la paz en el mundo. También les pido, dentro de lo posible, respetar el silencio, así podamos participar dignamente de esta celebración. Y los servicios del santuario avisan la presencia de los siguientes grupos. Un grupo de peregrinos de Burgos, parroquia de la Asunción y San Agustín, de la diócesis de Coria Cáceres, quienes tienen la presidencia de esta Eucaristía. Grupo de peregrinos de la parroquia El Salvador de Leganés de Madrid, Asociación Medalla Milagrosa, Grupo Santa Ángela de la Cruz de los Palacios, Hermandad de la Veracruz de Tocina, Hermandad del Santo Cristo y Nuestra Señora del Amparo, todas, y Parroquia San Pedro Apóstol, todas de Sevilla, y un grupo de peregrinos de Talavera de la Reina de la diócesis de Toledo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Tú que quitas el pecado del mundo,
ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Oremos. Oh Dios, fuerza de los que en ti esperan, escucha con bondad nuestras súplicas, y pues sin ti nada puede la fragilidad de nuestra naturaleza, concédenos siempre la ayuda de tu gracia, para que al poner en práctica tus mandamientos, te agrademos con nuestros deseos y acciones. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días llegaron los hijos de Israel al desierto de Sinaí y acamparon allí frente a la montaña. Moisés subió hacia Dios. El Señor lo llamó desde la montaña diciendo: Así dirás a la casa de Jacob, a estos anunciará a los hijos de Israel: Vosotros habéis visto lo que he hecho con los egipcios y cómo os he llevado sobre las alas del águila y os he traído a mí. Ahora pues, si de veras me obedecéis y guardáis mi alianza, seréis mi propiedad personal entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Palabra de Dios. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con vítores. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. El Señor es bueno, su misericordia es
es eterna, su fidelidad por todas las edades. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, cuando nosotros estábamos aún sin fuerza, en el tiempo señalado, Cristo murió por los impíos. Ciertamente, apenas habrá quien muera por un justo. Por una persona buena, tal vez se atrevería alguien a morir. Pues bien, Dios nos mostró su amor en que, siendo nosotros todavía pecadores, Cristo murió por nosotros. Con cuánta más razón, pues justificados ahora por su sangre, seremos por él salvados del castigo. Sí, cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Con cuánta más razón, estando ya reconciliados, seremos salvados por su vida. Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en Dios, por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos obtenido ahora la reconciliación. Palabra de Dios. Está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al ver Jesús a las muchedumbres, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y abandonadas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos: la mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies. Llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y toda dolencia. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, Santiago, el de Zebedeo, y Juan, su hermano, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Santiago el de Alfeo y Tadeo, Simón el de Caná y Judas Iscariote, el que lo entregó. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: no vayáis a tierra de paganos, ni entréis en las ciudades de Samaria, sino id a las ovejas descarriadas de Israel. Id y proclamad que ha llegado el reino de los cielos. Curad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, arrojad demonios. Gratis habéis recibido, dad gratis. Palabra del Señor. Hermanos y hermanas, hoy con la gran alegría e ilusión de estar en este campo, de estar en este lugar, hoy quiero compartir con vosotros una reflexión en dos partes que me llama la atención de esta liturgia de la palabra que hemos escuchado.
El proyecto de Dios en el Antiguo Testamento, el proyecto de Dios en el Nuevo Testamento. Hoy la lectura del libro del Éxodo nos dice: llegaron los hijos de Israel al desierto y acamparon allí. Y llama la atención aquí una expresión: frente a la montaña. Y desde allí de la montaña, el Señor llama a Moisés. Si bien es cierto que en la liturgia y en la teología judía, subir a la montaña de alguna manera significaba estar más cerca del Altísimo. Y llama la atención entonces que ese subir a la presencia de Dios y ese subir a la montaña, como Jesús muchas veces lo hizo, subía a la montaña a orar. Ese llamado que Dios hace a través de Moisés es un llamado que hace al pueblo con una sola misión: la santidad. Ese pueblo, esa nación, era una nación santa porque el Dios que los llamaba es un Dios santo. Sed santos como vuestro Dios es santo. Y esa tierra iba a ser bendecida y esa tierra iba a tener esa gran experiencia de vivir un reino de Dios entre ellos. Tanto así que a esa tierra se le dio el título de ser una nación santa, una nación, un pueblo sacerdotal. Y esa expresión sacerdotal indica estar al servicio de Dios. Porque si bien es cierto, nosotros los sacerdotes comprendemos que nuestro servicio es un servicio con el pueblo para Dios. Y asimismo, como lo entendieron los judíos, lo entendemos también en el mundo del cristianismo: un sacerdocio al servicio de un pueblo que quiere ser santo. Llama la atención cómo aquel pueblo, y que es la historia de todos los pueblos, no fue fiel a esa alianza con ese Dios santo que los llamó. Quebrantaron muchas veces la alianza. Pues en el Nuevo Testamento también debemos saber que como pueblo cristiano también hemos roto esa alianza. Y fue una alianza que Jesús hizo en la última cena y dijo: esta es la nueva y eterna alianza, porque ya no van a haber más. Es esa nueva y esa eterna alianza. Pues como en el Nuevo Testamento también, como el pueblo de Israel falló a esa alianza, dice la carta de los Romanos: por eso hemos sido justificados por Cristo, que vino para reconciliarnos con Dios. Y entonces esa reconciliación que se da a través de Dios a ese pueblo, para que el pueblo vuelva otra vez a recobrar esa alianza y a ser fiel a esa alianza, fuimos reconciliados por el mismo Hijo de Dios. Y Él, al establecer esa nueva y eterna alianza, lo hace no solamente con un hombre como lo hizo Moisés y con un pueblo, sino lo hace llamando a 12, que los llamó apóstoles, y a esos 12 les dijo: id. El Evangelio de Mateo al final dice: id y haced que todos sean mis discípulos. Hoy este Evangelio que hemos proclamado comienza de alguna manera diciendo: la mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Vayan pues, primero, pidan al dueño de la mies que mande obreros.
Y a esos pocos obreros, como aquellos 12 discípulos que él eligió, les dio unos poderes. ¿Poderes para qué? Para servir al pueblo. Esos poderes era como lo de sanar a los enfermos, expulsar espíritus inmundos. A ellos les dio autoridad. Esa autoridad que viene de Dios y esa autoridad que no puede vencer el maligno. Y a aquellos apóstoles, incluso dentro de ellos, uno traicionó esa alianza y ese llamado que hizo Jesús con ellos. Pero quedaron 11. Y aquellos 11 lograron entonces cumplir estas instrucciones que dice Jesús. Vayan a tierra de paganos. Id como ovejas. Id a las ovejas descarriadas de Israel. Id y proclamad que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Era esa misma promesa que le había hecho al pueblo de Israel, pero quizá no comprendió el proyecto de Dios. Hoy nosotros, como cristianos, hemos de comprender que las instrucciones de Jesús son las mismas. Vayan, porque Jesús se preocupó de aquel pueblo que andaban como ovejas que no tienen pastor. Pues él mismo, siendo el pastor único de ese pueblo, quiso él mismo venir y reunir otra vez no solamente a un pueblo, sino que ese pueblo ya no es limitado por unas fronteras. Ahora es todas las naciones, todos los pueblos. Hagan que esos pueblos sean mis discípulos. Vayan y proclamen que el reino de Dios está entre vosotros. Hoy, al hacer esta visita aquí también ante Nuestra Señora de Fátima, también allí en un monte, ella se le apareció a unos niños inocentes, a unos niños santos. Y a esos niños santos, humildes e inocentes, les hizo saber también el proyecto de Dios. Que la presencia de María en nosotros y nosotros al visitar este lugar nos motive para que ese reino de Dios entre nosotros sea una realidad. Así sea. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos al Señor nuestro Dios, su misericordia es eterna. Por la Iglesia, para que acoja a todos los hombres, sin distinción de raza, credo o cultura, y les anuncie a Cristo como Salvador. Roguemos al Señor. Por la multitud incontable de los desamparados, desatendidos, víctimas de nuestra sociedad egoísta, para que, apoyados en la esperanza, crean que Dios es capaz de hacer lo que promete. Roguemos al Señor. Por los pecadores, para que no se sientan despreciados, sino que gocen de la misericordia de Dios en su Iglesia. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros aquí reunidos, que hemos escuchado la llamada de los apóstoles, para que también nos sintamos enviados a proclamar la misericordia del reino de los cielos. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha, Señor, la oración de tu pueblo, que quiere hacer suya la compasión de Cristo por todos los que sufren. Por Jesucristo nuestro Señor.
Orad para que esta Eucaristía sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oremos. Oh Dios, que según la doble condición de los dones que presentamos, alimentas a los hombres y los renuevas sacramentalmente, concédenos por tu bondad que no nos falte su ayuda para el cuerpo y el espíritu. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien por su misterio pascual realizó la obra maravillosa de llamarnos de la esclavitud del pecado y de la muerte al honor de ser estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada, pueblo de su propiedad, para que trasladados de las tinieblas a tu luz admirable, proclamemos ante el mundo tus maravillas. Por eso, con los ángeles y arcángeles, tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo y Señor nuestro, y con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que te ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, quien nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen de Fátima, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa León, a nuestro obispo José, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, hoy nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Queridos hermanos, nos disponemos para recibir la Sagrada Comunión, recordando lo más importante, estar en gracia de Dios. Los confesionarios están habilitados todos los días desde las 7:30 de la mañana hasta las 19:30 por la tarde. A los hermanos que tomen la opción de la comunión en la mano, les pido respetar el rito establecido y comulgar delante de los sacerdotes. Tratemos de mantener el orden una vez que reciben la comunión. Si es posible, dejen el lugar para los otros hermanos. Tiene que ser un momento de gracia, ¿verdad?, la distribución de la comunión. Y sigamos las indicaciones de los vigilantes. El cuerpo y la sangre de Cristo.
Oremos. Señor, esta santa comunión contigo que hemos recibido, anticipo de la unión de los fieles en ti, realice también la unidad en tu iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. En este momento el Padre Eli nos consagra al corazón de María. Vamos a mirar a la imagen de Nuestra Señora. Hoy día 13, la Virgen lleva la corona principal, la corona que tiene la bala que le dejó el Papa San Juan Pablo II. Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, a tu inmaculado corazón me consagro con todo lo que soy y todo lo que poseo. Acógeme bajo tu maternal protección, defiéndeme en los peligros y ayúdame a vencer las tentaciones que me arrastran al mal. Preserva la pureza de mi alma y de mi cuerpo. Que tu inmaculado corazón sea mi refugio y el camino que me conduzca a Dios. Obténme la gracia de rezar y por amor a Jesús de sacrificarme por la conversión de los pecadores, reparando por las ofensas cometidas contra tu inmaculado corazón. Por ti y por la unión con el corazón de tu divino Hijo, deseo vivir para la Santísima Trinidad, Dios único en quien creo, al que adoro, espero y amo. Amén. Ahora se bendicen los objetos religiosos que tengáis con vosotros, imágenes, rosarios, recuerdos de Fátima. No es necesario, pero si los ayuda a percibir el signo de la bendición, ustedes los pueden levantar. Antes de la bendición también los invito esta noche, 21:30, a la capeliña para el Rosario Internacional y a continuación la procesión de velas acompañando a la imagen de Nuestra Señora. Quiero agradecer también la presencia del coro que nos acompañó, que proviene de Toledo, en estas dos celebraciones que hemos tenido este fin de semana. De todo corazón, muchas gracias. El Señor esté con vosotros. Bendito sea, Señor, fuente y origen de toda bendición, que siempre promueves la piedad sincera de tus fieles, por intercesión de la bienaventurada Virgen María y de los santos Francisco y Jacinta Marto. Asiste benignamente a tus siervos y haz que, llevando consigo estos símbolos de fe y de piedad, sobre los cuales invocamos tu bendición, se vayan transformando a imagen de tu Hijo, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz.